Según Einstein, hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estaba del todo seguro. Esta cita irónica puede parecer simplemente una broma ligera sobre lo ridículos que podemos ser los humanos. Pero en realidad, la segunda parte encierra una gran verdad. Nuestro universo es un enigma. Es el hogar de absolutamente todo. Cada galaxia que gira, cada nebulosa sobrecogedora, cada estrella que explota y cada agujero negro. Y, aún así, hay muchísimo que desconocemos sobre él. ¿Cuál es la estructura del universo? ¿Es finito o infinito? ¿Cómo comenzó? ¿Dónde terminará todo? Ni siquiera las mentes más brillantes de los últimos 100 años tenían la respuesta completa. Hemos avanzado mucho desde Einstein, y herramientas tan potentes como el telescopio espacial James Webb nos han permitido asomarnos al espacio y al tiempo en busca de pistas que revelen la verdadera naturaleza de la realidad que habitamos. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Y qué sigue oculto por culpa de distancias inmensas y fuerzas invisibles que aún no entendemos? ¿Qué es el universo? Ha llegado el momento de averiguarlo. Soy Alex McCone y estáis viendo Astram. Acompañadme hoy en este recorrido cósmico en el que exploraremos, literalmente, todo lo que ha existido y lo que existirá, es decir, nuestro universo y las técnicas increíbles que los científicos han desarrollado para comprenderlo mejor. Aquí nos gusta pensar a lo grande. Con un tema de semejante magnitud, necesitamos dividirlo en partes. Así que empecemos con lo que sabemos sobre la naturaleza del universo, tal y como la entendemos hoy. En la práctica, ¿cómo es el universo? Puede sonar como una pregunta con respuesta obvia. Un conjunto de galaxias flotando en un vacío oscuro. Pero hace tan solo 100 años, los científicos no creían que eso fuese así. Pensaban que el número de galaxias existentes era exactamente una: la nuestra. La clave para desmontar esta creencia y avanzar en nuestro conocimiento del universo en pleno siglo XXI llegó gracias a nuestra capacidad de medir distancias. Así que, con esto en mente, vamos a ver cómo aprendimos a calcular la escala del espacio. Quizá te hayas preguntado, con distancias tan enormes entre los objetos del cosmos y sin una cinta métrica lo bastante grande, ¿cómo pueden los científicos estar seguros de la distancia que nos separa de otros cuerpos celestes? Pues bien, existen varios métodos que se aplican en función de lo lejos que esté el objeto, cada uno con un grado distinto de precisión. El primer método es el más exacto y nos da mediciones muy precisas. Es el método de la paralaje. Para quienes no sepan qué es el efecto de paralaje, se trata de que los objetos cercanos parecen moverse más que los lejanos cuando nos desplazamos paralelamente a ellos. Por ejemplo, si miras por la ventanilla lateral de un coche, los objetos cercanos pasan a toda velocidad, mientras que el paisaje del fondo apenas parece moverse. ¿Y cómo se aplica esto para medir la distancia a las estrellas? Muy sencillo. La Tierra orbita alrededor del Sol y tarda 6 meses en pasar de un extremo al otro de su órbita. Los astrónomos pueden observar una estrella y registrar su posición respecto a otras más lejanas que se vean detrás. Pasados 6 meses, vuelven a registrar la posición. Como sabemos que el diámetro de la órbita terrestre es de unos 300 millones de kilómetros, con trigonometría básica podemos calcular la distancia a la estrella. ¿Está cerca? Entonces, el cambio en su posición aparente será mucho mayor. ¿Está más lejos? El cambio apenas se notará, porque el ángulo es mucho más pequeño. Este método funciona hasta una distancia de unos 400 años luz. Más allá de eso,
el movimiento aparente ya no puede medirse. La órbita de la Tierra tendría que ser muchísimo mayor para poder usar este método en distancias más lejanas, lo cual es una pena, porque la mayoría de las cosas en el espacio están a más de 400 años luz de nosotros. Pero por suerte, hay científicos muy ingeniosos que han ideado otro método para calcular distancias sin necesidad de recurrir a la trigonometría. Eso sí, conviene aclarar que este método es algo menos preciso. Simplemente es lo mejor que tenemos. Resulta que las estrellas tienden a seguir un patrón que puede verse en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Las estrellas de la secuencia principal, que constituyen la mayoría en el universo, se encuentran todas a lo largo de esta franja. Su temperatura se corresponde con su color, y lo más importante, con su brillo. Usando estrellas cuya distancia ya conocemos, gracias al método de la paralaje, podemos calcular cuánto se atenúa su luz debido a la distancia que nos separa de ellas, y extrapolar esos datos mucho más allá de los 400 años luz. Por ejemplo, supongamos que observamos una estrella muy azul, cuya distancia queremos determinar. Una vez que conocemos su color exacto, podemos saber cuál sería su brillo si estuviera justo al lado de nosotros. Luego medimos lo brillante que nos parece desde la Tierra, y combinando esto con los datos extrapolados, podemos predecir a qué distancia real se encuentra. Obviamente, existe un margen de error en nuestras estimaciones, ya que esta franja del diagrama es bastante gruesa y no una línea fina y precisa. Estos dos métodos funcionan con estrellas de nuestra propia galaxia, donde todavía están lo bastante cerca como para poder distinguirlas individualmente. Pero ¿qué ocurre con otras galaxias? ¿Cómo medimos sus distancias? Pues nos habría resultado muy difícil si el universo no nos hubiera hecho un favor regalándonos las variables cefeidas. Una cefeida es un tipo muy especial de estrella que varía su brillo periódicamente en función de su magnitud absoluta. Y algunas de ellas son realmente brillantes, tanto que esas variaciones se pueden detectar desde aquí, aunque se encuentren en otra galaxia. Midiendo los pulsos de una cefeida, podemos saber exactamente cuál debería ser su brillo real y cuánto se atenúa al llegar hasta nosotros, lo que nos permite, de nuevo, usar los datos extrapolados para calcular tanto la distancia a esa estrella como a la galaxia en la que se encuentra. Esto se convirtió, de hecho, en la clave para descubrir que existían otras galaxias más allá de la nuestra. Un hallazgo que comenzó gracias al astrónomo Edwin Hubble. Hay que recordar que, hace 100 años, nuestra comprensión del universo no estaba nada avanzada. De hecho, antes de 1923, se creía de forma generalizada que todas las estrellas que veíamos en el cielo nocturno pertenecían a una única galaxia, la nuestra. Aunque algunos astrónomos empezaron a detectar esas manchas difusas, que en realidad eran galaxias, y propusieron que se trataba de universos isla, externos al nuestro, esa no era la opinión mayoritaria. La mayoría de los científicos pensaban que lo que veían eran simplemente nebulosas extrañas dentro de la Vía Láctea. La prueba de que eran galaxias en sí mismas no llegó hasta la década de 1920, cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble comenzó a estudiar uno de esos objetos por su cuenta. Al observar lo que hoy llamamos la galaxia de Andrómeda, en 1923, Hubble se dio cuenta de que una de las estrellas que estaba analizando era, en realidad, una variable cefeida. Esto fue especialmente emocionante, porque Henrietta Swan Leavitt ya había descrito en 1912 la relación período-luminosidad de las variables cefeidas. De este modo,
Hubble pudo aplicar su teoría a su nuevo descubrimiento. Midiendo cada cuánto tiempo la estrella aumentaba y disminuía su brillo, Hubble podía calcular cuál debía ser su brillo real, es decir, su magnitud absoluta. Comparando eso con el brillo aparente que observaba, podía calcular matemáticamente a qué distancia se encontraba. Un poco como saber que una vela más alejada se ve más tenue que una que tienes justo delante. De repente, tenía una especie de regla con la que medir el universo. Y lo que descubrió le sorprendió. La estrella que estaba observando estaba tan lejos que necesariamente tenía que encontrarse fuera de nuestra galaxia. Esto abrió un nuevo horizonte a nuestra comprensión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara otra sorpresa. Al analizar el desplazamiento Doppler de la luz de las galaxias que observaba, ese fenómeno por el cual la luz de los objetos que se alejan aparece más roja y la de los que se acercan más azul, Hubble se dio cuenta de que casi todas las galaxias que podía ver no se movían al azar, sino que se estaban alejando de nosotros. Estaba viendo un universo en expansión, algo que no esperaba en absoluto. Parecía una provocación, un universo móvil, dinámico, casi orgánico, que se expandía sin cesar. Una observación tan inquietante que incluso Einstein se negó a aceptarla. El físico teórico alemán acababa de sacudir los cimientos de la ciencia con una transformación impensable de nuestras viejas nociones sobre el espacio y el tiempo. Y aún así, no podía aceptar que el universo entero fuese algo dinámico y cambiante. De hecho, estaba tan convencido de que el universo era estático que decidió modificar sus ecuaciones originales, añadiendo un elemento extra para estabilizar la matemática del cosmos. A esta corrección la llamó la constante cosmológica. Para Einstein, la idea de que el universo se expandiera resultaba tan desagradable que en un principio fue incapaz de asumirla. Y sin embargo, el tiempo y Edwin Hubble demostraron que su modelo estático era erróneo, haciendo innecesaria la constante cosmológica. Pero esto plantea una cuestión interesante. ¿Por qué estamos tan seguros de que el modelo del universo estático es incorrecto? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Curiosamente, el simple hecho de que el espacio sea negro es una de las pruebas de que el universo no puede ser estático. No puede haber existido siempre sin cambiar nunca. ¿Alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado por qué es negro? Pues bien, estrictamente hablando, hay varias razones. Pero quiero hablar de algo conocido como la paradoja de Olbers. Algunos podrían responder que el espacio es negro porque entre las estrellas no hay nada, así que, por supuesto, no puede haber luz. En un universo finito, sí, eso sería cierto. Incluso en las imágenes del Hubble Deep Field, algunas de las exposiciones más impresionantes jamás tomadas, vemos que, al enfocar una zona aparentemente vacía del cielo, encontramos multitud de fuentes de luz, como estrellas y galaxias. Pero incluso ahí, siguen apareciendo huecos entre las galaxias. Y, como sabemos, una galaxia no es una fuente sólida de luz. En su interior hay distancias inmensas, incluso entre los cúmulos de estrellas más densos. Básicamente, imagina una esfera alrededor de una fuente de luz. Vamos a fijarnos en una sección de esa esfera. La intensidad de la luz que llega a esa sección disminuye en función del radio respecto a la fuente, porque cuanto más lejos tiene que viajar la luz, más se dispersa sobre una superficie mayor, lo que significa que su intensidad para un observador se reduce. Ahora bien, si viviéramos en un universo infinito y estático, un universo con infinitas estrellas, sin expansión
y sin principio ni fin. El cielo no sería negro, sino tan brillante como la superficie de una estrella, o incluso infinitamente brillante. Este concepto es lo que se conoce como la paradoja de Olbers. La razón es sencilla. No importaría hacia dónde mirases en el cielo. En un universo infinito, siempre habría una fuente de luz en ese punto, de manera que cada microfracción del firmamento estaría cubierta por una estrella, más cercana o más lejana. Y puede que digas, ¿qué pasa con las nubes de gas y polvo que bloquean la luz de las estrellas del fondo? En un universo infinito, esas mismas nubes también brillarían como estrellas, ya que recibirían y reflejarían tanta luz que acabarían iluminando igualmente. Esta es una de las grandes pruebas de que el universo en el que vivimos no es eterno, sino que tiene un comienzo y probablemente también tendrá un final. Es además una evidencia de la expansión del universo. La constante de Hubble ha demostrado que el universo se expande a razón de unos 70 kilómetros por megaparsec, teniendo en cuenta que el universo probablemente tiene unos 800 millones de años, y dado que observamos que es dinámico y se expande, eso significa que existe una esfera a nuestro alrededor, vista desde la Tierra, más allá de la cual no podemos ver, porque las galaxias situadas fuera de esa esfera se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Esto implica que, incluso con un telescopio de aumento infinito, habría zonas del cielo que, desde nuestra perspectiva, estarían completamente vacías. La paradoja de Olbers fue una prueba contra un universo infinito, estático y eterno. Pero también apareció evidencia a favor de la alternativa. En concreto, algo que observamos en el corrimiento al rojo de las estrellas terminó de confirmar la idea. Las galaxias en los límites más lejanos de lo que podemos observar tienen otra característica notable. No solo están corridas al rojo, sino que cuanto más lejos se encuentran, más rojas aparecen. Es decir, se están acelerando, con las galaxias más distantes, volviéndose más rojas debido al estiramiento de las longitudes de onda de la luz a causa de la expansión del universo. El corrimiento al rojo puede llegar a ser tan extremo que la luz emitida en el espectro visible hace miles de millones de años acaba estirada hasta llegar a nosotros en forma de radiación infrarroja, más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Siempre es útil examinar objetos antiguos dentro del universo para comprobar si nuestras teorías son correctas. A veces, esos objetos vienen a nosotros. El 1 de julio de 2025, astrónomos en Chile detectaron un cometa interestelar de 7,000 millones de años, la mitad de la edad del universo, más viejo que el Sol y que nuestro propio sistema solar. Aunque no proceda de la era del Big Bang, es un objeto fascinante que puede ayudarnos a comprender mejor la formación de las galaxias. Noticias como esta no solo hay que contarlas, hay que analizarlas. Y para eso recurrí a The Economist, el patrocinador de este video. Me encontré con la noticia del cometa interestelar en The Economist, y debo decir que me impresionó tanto la amplitud como la profundidad de los temas que cubren. No solo ofrecen noticias de corresponsales repartidos por todo el mundo, sino que van más allá de la mera actualidad. Aportan contexto y análisis sobre lo que realmente importa: ciencia, economía y acontecimientos internacionales. Su aplicación te da acceso a vídeos, podcasts y versiones en audio de sus artículos para que puedas mantenerte informado, estés donde estés. Los espectadores de Astram pueden obtener un descuento especial del 35% en la suscripción anual a The Economist.
Así que escanea mi código QR o sigue el enlace Economist, Comastram, que encontrarás en la descripción para probarlo. El descubrimiento de Hubble acabó siendo reconocido por toda la comunidad científica. Las galaxias se estaban alejando de nosotros. Pero aquello no fue el final de los hallazgos. Pronto los científicos se dieron cuenta de que, si las galaxias se alejaban ahora, en el pasado debieron de estar mucho más juntas, lo que arrojaba luz no solo sobre la forma del universo, sino también sobre su origen. Había nacido la teoría del Big Bang. La idea era sencilla. Hace unos 700 millones de años, todo lo que existe hoy en el universo estaba concentrado en un espacio de tamaño prácticamente nulo. Al principio ni siquiera existían los átomos. Solo había una sopa caliente y densa de partículas fundamentales. Desde ese instante, el universo comenzó a expandirse rápidamente. Al expandirse y enfriarse, se formaron los átomos y nacieron las primeras estrellas. Una consecuencia fascinante de todo esto es que la expansión del universo, combinada con la velocidad constante de la luz, ha convertido al universo en una máquina del tiempo. Cuando miramos cualquier región del espacio, no vemos las galaxias como son ahora, sino como eran. Las galaxias más cercanas que vemos en primer plano aparecen mucho más evolucionadas, con formas elegantes y definidas. Eso se debe a que las estamos viendo tal como eran hace apenas millones de años, tras haber tenido miles de millones de años para desarrollarse desde el inicio del universo. En cambio, cuanto más lejos miramos, más jóvenes parecen las galaxias. Las que se encuentran a miles de millones de años luz aparecen tal y como eran poco después del Big Bang, porque la luz que emitieron ha tardado todo ese tiempo en llegarnos. Se ven deformes, con gran cantidad de estrellas formándose en su interior. Pero, en realidad, conviene recordar que esas galaxias son tan antiguas como la nuestra y que ya no están en el lugar en el que las vemos. Probablemente, ahora estén mucho más lejos debido a la expansión del universo. También es importante tener presente que no existe un centro del universo, o dicho de otro modo, que cualquier punto puede considerarse el centro, porque no importa dónde estés, aquí o a 1.000 millones de años luz de distancia. Todo se expande alejándose de ti. Todo se expande alejándose de todo. Eso sí, conviene añadir que la gravedad contrarresta los efectos de la expansión universal. Por eso existen supercúmulos de galaxias, y el universo tiene una estructura filamentosa. La gravedad de las galaxias intenta mantenerlas agrupadas, aunque la expansión del universo también tire de ellas para separarlas. Lo que tenemos al final son filamentos con burbujas vacías, o vacíos entre ellos, que no harán más que crecer a medida que el universo siga expandiéndose. Antes mencionamos el término constante de Hubble. Esto mide la velocidad a la que se expande el universo. Actualmente se estima en unas 70 km por cada millón de años luz. Es decir, una región del espacio de 1.000.000 de años luz de ancho se expande 70.000 kilómetros cada hora. Una región de 100 millones de años luz se expandiría 7 millones de kilómetros cada hora. Los valores actuales de la constante de Hubble implican que el universo entero se expande a una velocidad superior a la de la luz, lo que explica por qué existe una esfera alrededor de nosotros, más allá de la cual nunca podremos ver. Todo lo que está dentro de esa esfera constituye el universo observable, otro término que seguramente hayas oído antes. Más allá de él, no podemos ver ni detectar nada, y por eso tenemos que deducir si el universo es finito o infinito, en lugar de comprobarlo directamente. Por supuesto,
Si fuera finito, no podría tener un borde como tal. Tendría que curvarse sobre sí mismo, porque el universo es, en definitiva, todo lo que existe. ¿Qué habría si no más allá de su supuesto borde? Puede dar la impresión de que estamos en el centro del universo, en el epicentro del Big Bang. Pero eso es solo una ilusión. Entonces, ¿dónde miran los astrónomos en el cielo nocturno para buscar el lugar donde empezó el universo? La respuesta es, en todas partes. Porque el universo siempre ha sido el universo entero. Simplemente ha cambiado de tamaño, pasando de ser diminuto a ser enorme. No tiene coordenadas específicas de origen, porque se trató de la explosión del propio sistema de coordenadas. Ahora bien, ¿hace cuánto ocurrió esto? ¿Y cómo lo sabemos? Envejecer el universo no es tan sencillo como podría parecer, aunque la ciencia actual sostiene que tiene unos 200 millones de años. Existe un ejemplo curioso que complica un poco las cosas. Una estrella recientemente descubierta, llamada Estrella Matusalén, que aparentemente sería más antigua que el propio universo. Pero volvamos a lo principal. Esos 800 millones de años. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Como ya hemos dicho, vemos que el universo se está expandiendo y enfriando. Todo se aleja de todo, salvo cuando fuerzas como la gravedad mantienen ciertas estructuras unidas. Ya conocemos la velocidad de esa expansión, la constante de Hubble, esos 70. por millón de años luz. Así que la conclusión lógica es que, si rebobinamos todo hacia atrás, podemos calcular con precisión el momento en que comenzó el universo. Eso sí, primero debemos suponer algunas cosas sobre el universo. 1. Que el universo es uniformemente denso a gran escala. Esto puede parecer incorrecto, porque claramente no lo es. Hay supercúmulos repletos de galaxias y supervacíos, casi sin nada. Sin embargo, igual que pasa con las estrellas en una galaxia, si haces un zoom suficientemente grande, de repente todo parece homogéneo. 2. 3. Que el universo es isótropo y homogéneo, es decir, que sus leyes y propiedades son las mismas en cualquier dirección. 4. 5. Que el Big Bang ocurrió en todos los lugares al mismo tiempo, algo que, como ya hemos comentado, encaja con las leyes de la relatividad general. 6. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces existe una conexión directa entre la edad del universo y la forma en que se ha expandido a lo largo de toda su historia. Esto es exactamente lo que hicieron los científicos, utilizando 3 instrumentos distintos, cada uno observando diferentes aspectos del universo. Y todos arrojaron prácticamente el mismo resultado. 800 millones de años, con una precisión estimada del 99. Pero existe otro método que ha complicado un poco las cosas: medir la edad de las estrellas. Ciertos tipos de estrellas son muy efímeras, explotando en supernova en apenas unos pocos millones de años. Otras, en cambio, podrían durar billones de años. Aunque, por razones obvias, nunca hemos visto una tan antigua. De hecho, siguiendo la evolución estelar, no hemos observado ninguna con más de unos 200 millones de años. Esto significa que las estrellas de vida muy larga, formadas cuando la materia empezó a agruparse poco después del Big Bang, todavía deberían seguir existiendo hoy en día. Y aquí entra en escena nuestra amiga Matusalén. Es una estrella pobre en metales, lo que indica que es antiquísima y además increíblemente rara. Y lo más especial, se encuentra a solo unos 200 años luz de nosotros, lo que nos permite estudiarla con bastante detalle. Según su evolución, se estima que tiene unos 500 millones de años,
con un margen de error de unos 800 millones. Eso significa que podría contradecir la cifra oficial de 13. 800 millones. Entonces, ¿sabemos de verdad cuántos años tiene el universo? Aproximadamente, sí. Pero no sería sorprendente que esa cifra cambiase a medida que mejora nuestra tecnología. El telescopio espacial Nancy Grace Roman entrará en funcionamiento pronto, y el James Webb ya está enviando datos que están poniendo patas arriba muchos de nuestros modelos cosmológicos, mostrando galaxias que evolucionan demasiado rápido como para encajar con nuestras predicciones. Esto podría significar simplemente que las galaxias evolucionan más deprisa de lo que pensábamos, pero también podría acabar obligándonos a ajustar nuestra estimación sobre los orígenes del universo. Son tiempos apasionantes, aunque no creo que esa cifra cambie más de 1.000 millones de años arriba o abajo, porque gran parte de los datos se apoyan en una base científica muy sólida, aunque no tengamos todas las respuestas. El modelo del Big Bang, o alguna variante de este, sigue siendo lo que mejor explica por qué el universo tiene el aspecto que tiene. Pero no resuelve todos los misterios de su estructura. De hecho, ha creado algunos nuevos. Había un hecho extraño sobre la forma en que se movían las galaxias que preocupaba a los científicos, algo que el Big Bang no acababa de explicar. No solo se estaban alejando de nosotros, sino que se estaban acelerando. Sí, ya lo hemos mencionado. Pero la aceleración requiere energía. ¿De dónde venía esa energía? Nadie lo sabía, aunque parecía impregnarlo todo. Para rellenar ese vacío en el conocimiento, los científicos plantearon la idea de la energía oscura. Aplicando la relatividad general a este modelo de universo en expansión y comparándolo con los datos observacionales más recientes, se dieron cuenta de que las partículas que podíamos ver, la llamada materia bariónica, solo representaban un 5 del universo. Quedaba un déficit del 95. La única explicación posible era que existía algo invisible con gravedad que atraía la materia. La llamaron materia oscura y le atribuyeron un 27 de ese déficit misterioso. Pero además, la materia también estaba siendo empujada hacia afuera. El 68 restante del universo tenía que ser esa energía responsable de la expansión acelerada. Indetectable, invisible, pero presente en todas partes. Las matemáticas lo demostraban. Existen varias ideas diferentes sobre la naturaleza de esta energía. Para empezar, la constante cosmológica de Einstein volvió a entrar en juego, esta vez con una nueva aplicación. Einstein la propuso originalmente como una forma de contrarrestar perfectamente la gravedad, una especie de empuje que equilibrara su atracción, garantizando que el universo no se expandiera ni se contrajera. Pero si se parte de una constante cosmológica más grande, se obtiene un universo que se acelera sin parar, alejándose de sí mismo. Justo como vemos en la realidad. Einstein llegó a plantear que el espacio vacío quizá no fuera realmente nada, sino que contuviera energía y que además pudiera crear más de sí mismo. Esa creación de espacio generaría más energía, aumentando la fuerza de repulsión con el paso del tiempo. Lo que no está nada claro es por qué el espacio tendría esa propiedad. Era más un reconocimiento de que parecía cuadrar como explicación. Para cubrir este vacío, entró en juego la mecánica cuántica. Algunos científicos plantearon que quizá los responsables de esa energía extra fueran las partículas virtuales. Estas son pares de partículas que aparecen espontáneamente debido a las peculiaridades de la función de onda cuántica, que existe en todas partes. No duran mucho, porque al encontrarse se aniquilan mutuamente. Pero en ese instante,
previo a su desaparición, podrían ejercer una fuerza, empujando contra lo que las rodea. Esta teoría tenía, al menos, algo de respaldo experimental. Existen indicios de que las partículas virtuales sí existen, aunque sea de alguna forma limitada. El problema surgió cuando los científicos calcularon cuánta energía podrían generar en el vacío del espacio. El resultado fue descomunalmente grande, y no por poco, sino por un factor de 120 ceros. Cuando tu cálculo se pasa en 120 órdenes de magnitud, probablemente hay algo mal en tus matemáticas. De hecho, esta predicción acabó ganándose el dudoso honor de ser considerada la peor predicción teórica de la historia de la física. La tercera idea principal es la de una constante cosmológica variable, es decir, que no fuera realmente constante, sino más bien un campo ajustable, como lo son los campos eléctricos o gravitatorios, capaz de explicar esa fuerza repulsiva que actúa en todo el espacio. A esta fuerza se le llamó quintessence, y si existiera de verdad, podría ser la quinta fuerza fundamental de la naturaleza. El problema de esta teoría es el mismo que con la constante cosmológica. No hay una explicación clara de por qué existe. En resumen, este campo de estudio sigue estando muy poco comprendido. Hará falta mucha más información antes de poder sacar conclusiones sólidas. Detectar algo invisible es, lógicamente, difícil, pero ya se está estudiando la energía oscura a través de su impacto en el universo que nos rodea. Distintos observatorios están intentando abordarlo de diferentes formas. Por ejemplo, BINGO, Baryon, Acoustic Oscillations, from Integrated Neutral Gas Observations. Un radiotelescopio terrestre en Sao Paulo, Brasil, busca monitorizar la radiación emitida por los átomos de hidrógeno en las zonas oscuras del espacio entre galaxias, para ver si existen distribuciones extrañas de materia que apunten a la influencia de la energía oscura. Un hecho curioso sobre el universo es que la materia tiende a agruparse en ondas. Estadísticamente, es más probable que la distancia entre dos galaxias sea de unos 500 millones de años luz que cualquier otro número. Se cree que esto tiene que ver con las ondulaciones del universo primitivo, justo después del Big Bang, que con el enfriamiento del cosmos se consolidaron en formas más estables de materia, quedando esas ondas fijadas en su sitio. Observar los huecos entre esas ondulaciones, incluso en los rincones más oscuros del espacio, podría resultar muy revelador. Sin embargo, si de verdad quieres detectar la huella de la energía oscura a lo largo del tiempo y el espacio, hay que pensar a lo grande. Y con ese propósito, en 2023, la ESA lanzó el telescopio espacial Euclid. Euclid es un telescopio de gran campo, equipado con una cámara de 600 megapíxeles, diseñada para captar luz visible e infrarroja de más de un tercio del cielo. La misión de Euclid es cartografiar esta enorme región del cielo con un nivel de detalle y nitidez 4 veces superior al conseguido hasta ahora por los telescopios terrestres. Su objetivo es mapear todo lo que pueda hasta 10,000 millones de años atrás. La esperanza es que, al hacerlo, sea posible crear un mapa 3D de la influencia de la energía oscura, con la capacidad de ver si su efecto ha cambiado o se ha mantenido constante durante todo ese tiempo. Euclid también observa estrellas individuales, pero su misión principal es el volumen masivo de datos. De esta manera, se espera que acabe emergiendo el patrón de la energía oscura. Euclid ya ha comenzado a capturar imágenes y acaba de publicar su primer lote de datos del estudio. Hasta ahora ha identificado 26 millones de galaxias en una zona del cielo 300 veces mayor que el tamaño de la luna llena,
y los científicos ya se están lanzando a este tesoro de información, utilizando herramientas de inteligencia artificial para clasificar y categorizar lo que observan. Y recuerda, cuando termine, este conjunto de datos incluirá 1/3 del cielo nocturno. ¿Quién sabe qué descubrimientos saldrán a la luz? Crucemos los dedos para que esta misión logre arrojar un poco de claridad sobre el misterio de la energía oscura. Por ahora, sin embargo, esta enigmática fuerza sigue siendo un misterio. Solo gracias a la expansión del universo somos conscientes de su existencia. Por lo demás, es completamente indetectable. Pero, como constituye más del 60% de todo lo que existe en el universo, debe de estar a nuestro alrededor en este mismo momento. Nos empuja, igual que empuja a todas las galaxias, y poco a poco, de manera implacable, fuerza que todo se separe. Comprender esta fuerza es vital si queremos entender de verdad nuestro universo. La naturaleza de la energía oscura nos ayuda a saber cómo empezó el cosmos, y, lo que es aún más importante, cómo terminará. Así que, al llegar al capítulo final de este viaje, pongamos la mirada en el futuro del universo. Un futuro donde ya no haya planetas, ni estrellas, ni galaxias, donde tampoco existan átomos, moléculas, ni vida. Un futuro en el que el universo yacía en su lecho de muerte. ¿Cuánto tiempo nos queda hasta que llegue ese futuro? ¿Y existe una especie de vida después de la muerte para el universo? Dependiendo de la naturaleza de la energía oscura, la expansión acelerada de nuestro universo podría intensificarse, estabilizarse o incluso invertirse. Y en lugar de examinar solo uno de estos posibles destinos, hemos decidido recopilar todos en un gran diagrama de flujo, que sirva como una guía única sobre el final del universo. En lo más alto del diagrama está la pregunta de qué es la energía oscura, y en lo más bajo, el desenlace. ¿Cómo morimos todos? La mayoría de los cosmólogos coincidiría en que la energía oscura probablemente se divida en 2 categorías principales. Primero, la teoría más popular sostiene que la energía oscura es la energía del propio vacío. Segundo, la alternativa principal es que la energía oscura proviene de nuevos campos en el universo que aún no hemos descubierto. Dado que un campo no es más que una forma de representar colecciones de partículas, esto implicaría que la energía oscura estaría formada por una nueva forma de materia, tipos de partículas desconocidas hasta ahora, más allá de electrones, quarks o cualquier otra que conozcamos hoy. A partir de estas 2 categorías, nuestro diagrama de flujo se ramificará en teorías de energía oscura que son completamente diferentes entre sí y que predicen todo tipo de futuros catastróficos. En el caso de la energía del vacío, debemos preguntarnos si el vacío en sí es estable o si puede saltar a un estado de energía aún más baja mediante un proceso conocido como túnel cuántico. Un vacío estable es, con diferencia, el escenario más sencillo. Significa que la energía oscura continuará existiendo eternamente en la misma forma que tiene hoy. Nuestro universo se acelerará para siempre, creciendo infinitamente y enfriándose, en lo que se conoce como el Gran Congelamiento, Big Freeze. La buena noticia es que no notaríamos ningún cambio aquí en la Tierra, ni siquiera en toda la Vía Láctea, ya que hay suficiente masa concentrada en nuestra región como para contrarrestar la repulsión gravitatoria de la energía oscura. Pero si ampliamos la perspectiva, veremos que las galaxias distantes se aceleran alejándose de la nuestra en todas direcciones, hasta cruzar eventualmente un umbral conocido como horizonte de sucesos.
Al igual que con un agujero negro, una vez que cruzas este punto, ya no puedes comunicarte ni interactuar con el mundo que has dejado atrás. Esto significa que, una por una, perderemos contacto con todas las galaxias más allá de nuestra región local, donde la gravedad es lo suficientemente fuerte como para mantenerla cerca. Todo lo que quedará de ellas será una luz cada vez más débil y rojiza de los momentos previos a cruzar el horizonte de sucesos. Eventualmente, esta luz se volverá tan tenue que también será inobservable, y futuras generaciones de astrónomos, miles de millones de años después, podrían no tener ni idea de que algo existió alguna vez más allá de la Vía Láctea. Si te preguntas qué pasará con la materia dentro de la Vía Láctea, sufrirá una muerte relativamente aburrida. La segunda ley de la termodinámica dice que los sistemas tienden siempre hacia estados de mayor entropía. Cuando las estrellas fusionan hidrógeno en helio y emiten luz como subproducto, cuando los planetas se calientan y los vientos recorren la atmósfera, e incluso cuando comes una zanahoria y esperas a que salga por el otro lado, todos esos procesos aumentan la entropía. Pero la entropía de la Vía Láctea solo puede crecer hasta cierto punto. Eventualmente, las estrellas se quedarán sin hidrógeno para fusionar. Los planetas quedarán congelados, los vientos cesarán, y no quedarán más zanahorias que digerir. La materia no tendrá más opción que colapsar en agujeros negros, y los agujeros negros se evaporarán en un océano de radiación. Lo que antes llamábamos la Vía Láctea llegará a un estado de equilibrio térmico total. No ocurrirá nada. No habrá nada que ocurra. Este destino que aguarda a la Vía Láctea a veces se llama muerte térmica. No porque haga calor, de hecho, estará bastante fría, sino porque ya no habrá flujo de calor, ni gradientes de temperatura, ni transferencias de energía de un lugar a otro. Es cierto que alcanzar la muerte térmica podría tardar muchísimo. Algunas estimaciones la sitúan a 1106 años, es decir, 1096 veces la edad actual del universo. Pero si la energía oscura proviene realmente de un vacío perfectamente estable, entonces no habrá forma de evitarlo. La muerte térmica llegará. Hay, sin embargo, un posible rayo de esperanza al final de esta historia. Sir Roger Penrose, premio Nobel y brillante físico, ha conjeturado que la muerte térmica podría no ser el fin de nuestro relato, sino simplemente un nuevo comienzo. En su modelo, conocido como cosmología cíclica conforme, Penrose propone que el universo lleno de radiación en un futuro infinito será indistinguible del estado del universo en el Big Bang, e incluso podrían ser uno y el mismo. Cada eón de expansión infinita en este modelo simplemente conduciría a un nuevo Big Bang y a un nuevo ciclo cosmológico. Aún no hay mucha evidencia que respalde esta hipótesis, pero podría ser un motivo de esperanza si nuestro universo termina acercándose a un gran congelamiento. Tú y yo no sobreviviríamos, pero quizá el universo sí, y eso, al menos, es algo. Si la idea del Big Freeze te asusta, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que hay motivos para creer que, incluso si la energía oscura proviene del vacío, ese estado de vacío podría no durar para siempre, lo que significa que quizá no nos dirigimos hacia un gran congelamiento. Una razón para dudar de la estabilidad del vacío proviene de la observación del campo de Higgs. Las mediciones actuales del CERN indican que el Higgs podría tener un estado de vacío con menor energía que el que habitamos actualmente, aunque podría tardar algo así como 1100 años en tunelizar hacia este vacío preferido. Para imaginar cómo funciona esto, podemos pensar en una manzana cayendo de un árbol, golpeando en la cabeza a nuestro amigo Isaac,
y rodando hacia una pequeña hondonada en la hierba. A corta distancia hay una hondonada aún mayor, hacia la que la manzana se vería inevitablemente atraída si no fuera por la barrera que bloquea su camino. Clásicamente, la manzana está atrapada, pero mecánicamente, la manzana puede y terminará atravesando la barrera, entrando en este estado de menor energía si esperamos el tiempo suficiente. El campo de Higgs funciona de manera similar, con sus diferentes estados de vacío correspondientes a las distintas hondonadas en la hierba. Una segunda razón para dudar de la estabilidad del vacío proviene de la teoría de cuerdas. Aunque esta teoría aún no ha hecho predicciones cuantitativas, nos ha dado pistas bastante sólidas de que los estados de vacío estables, con energías positivas, son muy difíciles de encontrar. La teoría de cuerdas también predice la existencia de nuevos campos que podrían, teóricamente, tunelizar hacia diferentes estados de vacío mucho más rápido que el Higgs, por ejemplo, dentro del próximo trillón de años, o incluso en 100, luego millones de años. Ahora vienen las malas noticias. Si vivimos en un vacío metaestable, que puede decaer al capricho de las fluctuaciones cuánticas, tenemos problemas mucho más graves que el gran congelamiento. El túnel cuántico hacia un vacío más estable no solo afectaría la expansión del espacio, también podría alterar fundamentalmente las propiedades de las partículas y las leyes físicas que gobiernan nuestro universo. Si el campo de Higgs cayera en un nuevo estado de vacío, partículas ordinarias como protones y electrones tendrían masas completamente diferentes, y átomos y moléculas tal como los conocemos dejarían de existir. O, si hacemos un túnel hacia un nuevo vacío, en el paisaje de la teoría de cuerdas, nuestro universo podría contener de repente partículas que nunca habíamos visto. En cualquiera de los dos casos, la vida en la Tierra estaría prácticamente condenada. En cuanto al universo en su conjunto, en este escenario no podemos predecir su destino con precisión sin más información sobre el nuevo vacío al que caigamos. Hagamos un paso atrás y miremos el otro lado del diagrama, donde la energía oscura proviene de la presencia de nuevos campos en lugar del vacío. Existen diferentes formas en que los campos pueden evolucionar con el tiempo, lo que dictaría la trayectoria futura de nuestro universo. A diferencia de los estados de vacío, que tendrían energías perfectamente constantes entre las transiciones de túnel, los campos pueden ganar o perder energía continuamente con el tiempo. Al igual que una pelota que rueda por un terreno irregular, los campos experimentan fricción mientras evolucionan. Por tanto, lo más natural sería esperar que su energía disminuya. Pero los físicos han demostrado que es posible tener tipos exóticos de campos, conocidos como energía oscura fantasma, que superan esta fricción y en realidad ganan energía con el tiempo. Estos campos exóticos causan un caos absoluto en el universo, porque su energía crece en todas partes y todo el tiempo. Eventualmente superan la energía de todas las demás formas de materia, incluso dentro de la Vía Láctea. Este aumento de energía calienta todo el universo, invirtiendo por completo el enfriamiento que el universo ha experimentado durante los últimos 14 millones de años. En este escenario, la expansión del espacio no solo continúa acelerándose, sino que lo hace tan rápido que cualquier región del espacio crecería hasta un volumen infinito en un tiempo finito, quizá en apenas unos pocos miles de millones de años. Y si quisieras pedir ayuda, eso se volvería cada vez más difícil, ya que el horizonte de sucesos cósmico del que hablamos antes se encogería hasta el tamaño de nuestra galaxia, luego hasta nuestro planeta, luego nuestro hogar, y finalmente nosotros.
Mientras esto ocurre, los efectos gravitatorios repulsivos de la energía oscura, fantasma, se vuelven cada vez más fuertes, destrozando todas las moléculas, átomos y núcleos del universo hasta sus componentes fundamentales. Entonces llegamos a la singularidad, este nuevo tipo de singularidad, donde el universo es infinitamente grande y caliente en lugar de infinitamente pequeño y caliente, ha sido llamado el Big Rip. Pero sigo siendo optimista. Este final sombrío causado por la energía oscura fantasma existe solo en la mente de los teóricos, mientras que la verdadera energía oscura de nuestro universo probablemente se comporte de manera más pacífica y pierda energía con el tiempo. Entonces, ¿qué destino nos depararía el universo? Aquí es donde nuestro diagrama de flujo empieza a complicarse un poco, porque hay muchas formas diferentes en que un campo puede evolucionar con el tiempo. Hay dos preguntas principales que hay que responder para predecir el destino del universo en este escenario. Primero, ¿puede el campo de energía oscura tener energía potencial negativa? Y segundo, ¿la energía del campo cambia lentamente o rápidamente? Si la energía del campo es siempre positiva y pierde energía muy despacio, sería casi indistinguible de la energía del vacío. En ese caso, el universo se dirigiría hacia otro gran congelamiento. Por otro lado, si la energía del campo se agota muy rápido, el universo pronto no tendría energía oscura en absoluto. La aceleración se detendría y su futuro dependería totalmente de la curvatura espacial o de la forma del propio universo. Un universo plano o abierto acabaría evolucionando hacia la muerte térmica, pero no habría un horizonte de sucesos cósmico que nos impidiera comunicarnos con galaxias a la vista. Este podría ser el futuro más pacífico de todos los posibles. En cambio, un universo cerrado acabaría deteniendo su expansión, invirtiendo su curso y colapsando sobre sí mismo, lo que suena bastante menos pacífico. Este tipo de colapso se conoce como Big Crunch. Tener un universo cerrado es solo una de las dos formas de que se produzca un Big Crunch. La otra forma de ver nuestra Vía Láctea aplastada es que el campo de energía oscura alcance una energía potencial negativa. En ese punto, sería solo cuestión de tiempo antes de que el universo deje de expandirse y comience a contraerse. Durante esta fase de contracción, la gravedad convierte la fricción cósmica en lo que los físicos teóricos llaman antifricción cósmica, acelerando la evolución del campo y dándole más energía en lugar de drenarla. Si el campo gana energía lentamente, habrá tiempo suficiente para que el universo colapse por completo y experimente un Big Crunch total. Por otro lado, si el campo gana energía lo suficientemente rápido, el universo podría alcanzar una temperatura similar a la del Big Bang, a un ritmo tan rápido que todo esto ocurriría antes incluso de que la Vía Láctea choque con Andrómeda. Aunque el espacio se contrae en este escenario, no se produce un crunch visible. De hecho, la cantidad de contracción sería apenas perceptible para cuando la Tierra deje de existir. ¿Qué ocurre después? Los modelos sugieren que, si el universo alcanza temperaturas extremadamente altas mientras se contrae, podría verse obligado a pasar a una nueva fase de expansión, donde tendría tiempo de enfriarse nuevamente. Esta transición se llama Big Bounce. De hecho, el universo podría pasar por un Big Bounce después de un Big Crunch. Estos escenarios abren la puerta a un tipo de universo cíclico nuevo, completamente diferente de la idea de Penrose que discutimos en un video anterior, en el que el universo pasa por una secuencia infinita de expansión, enfriamiento, contracción y recalentamiento, una y otra vez.
En esta perspectiva, incluso nuestro Big Bang hace 14. 0 millones de años podría haber sido un Big Bounce, conectando nuestro ciclo del universo con todos los que lo precedieron. Y así concluimos nuestro gran diagrama de flujo con todas las posibles formas en que el universo podría acabar. Podría morir congelado, ser destrozado, aplastado hasta el olvido, o simplemente calentarse tan rápido que rebote hacia un nuevo ciclo de vida. Aún no tenemos certezas, pero reducirlo a solo 4 opciones posibles ya es un logro enorme de la ciencia. Así que, ahí tienes un tema perfecto para charlas con desconocidos o para conversaciones en la cena. De nada. Así que ahí lo tienes, nuestro universo, presente, pasado y futuro. Puede que no sepamos todas las respuestas, pero eso no impide que las respuestas que sí tenemos sean alucinantes. Nuestro universo puede que no dure para siempre, y sin duda está cambiando constantemente, pero eso no impide que siga siendo increíble. Y a medida que seguimos explorando sus vastas dimensiones, ya sea a través de telescopios o, quizá algún día, viajando físicamente allí, quién sabe qué misterios seguiremos descubriendo. La naturaleza de la realidad es quizás la mayor pregunta de todas. Así que, mientras estás ahí sentado, recuerda que eres una pieza de un enorme rompecabezas cósmico. Formas parte del mismo sistema que los agujeros negros y las supernovas, y compartes su brillo. Puede que seas pequeño, pero tú también eres una maravilla, porque al final del día, todos formamos parte del mismo universo increíble. Gracias por ver el video. Honestamente, me quedé impresionado con la cantidad de vosotros que os habéis apuntado al Patreon. Como dije en las respuestas a vuestros DMs en Patreon, todo el equipo de Astram está muy agradecido de tener una comunidad tan increíble. Si aún no te has unido a la fiesta del Patreon, seguimos en nuestra meta a largo plazo de alcanzar 1000 miembros. Puedes ir al enlace en el comentario fijado para ser parte de este proyecto. Al unirte, podrás ver todos los vídeos sin anuncios, aparecer en los créditos y enviar preguntas a nuestro equipo. Mientras tanto, haz clic en el enlace de esta lista de reproducción para ver más contenido de Astram. Nos vemos en el próximo video.